Hola Vina Lovers, ¿cómo están? Esperemos que ya se estén conectando, que ya estemos cerca. Ya empezamos nuestras clases de esta semana y bueno, esta semana, toda la semana va a estar con nosotros una expertaza en el tema que es Selena. ¿Cómo estás, Selena? Hola Alberto, buenos días a Vina Lovers, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Listos para esta clase y para las clases que vienen esta semana, que van a estar muy interesantes? Muy bien, la verdad es que esta semana queremos empezar a hablar de un tema que a veces no hablamos tanto y que creo que es muy importante, porque de nada sirve un muy buen color, de nada sirve un muy buen corte si no tenemos un buen peinado, un buen estilizado que lo acompañe y que luzca, ¿no? Al final del día es un 360 cuando hablamos del look. Hablamos de muy buen make-up, hablamos de un muy buen color, hablamos de un muy buen corte, pero también algo que no se nos debe de olvidar es un muy buen estilizado, ¿no? Y también de pronto, hoy vamos a hablar como un poco más profesional, es decir, hoy vamos a hablar desde el punto de vista del estilista, pero también es importante que a veces no olvidemos a nuestro cliente. Creo que es muy bueno que de pronto nosotros le demos estos tips de autohacerse el peinado, de autohacerse ciertos detalles, por lo menos al frente, Selena, porque no sé si te ha pasado que de pronto haces un muy buen color, haces un muy buen corte, lo estilizas muy bien, pero tu cliente al día siguiente no lo sabe hacer y entonces viene una queja de que no está bonito el color, no está bonito el corte, porque tú lo dejaste de una manera, pero después ya no luce de la misma forma. Entonces, sí es muy importante que les demos ciertos tips también a nuestros clientes de cómo estilizárselo, el producto que debe de utilizar adecuado para poder llevárselo a casa, cómo utilizarlo, las cantidades exactas, y todo eso vamos a ir haciéndolo poco a poco. El día de hoy vamos a ir desmenuzando un poco como que hay que tomar en cuenta. Como les decía, primero vamos a hablarlo desde un punto más técnico. Cuando hacemos color, qué son puntos importantes y claves que tengo que tomar en consideración para poder hacer también, así como lo hacemos, con color, y así como lo hacemos también con corte, lo vamos a hacer con el styling. Así hay principios también, entonces los vamos a ir desmenuzando. El día de hoy vamos a hablar en general. Vamos a hablar del producto, que creo que es muy bueno que también una de las preguntas que quedó pendiente o clave en la última clase del viernes fue justamente este tema de explicar un poco más las ceras o lo que teníamos nosotros como opción, y hoy lo vamos a platicar, lo vamos a desmenuzar, también vamos a dar tips y bueno, vamos a ir desmenuzando. Mañana nos tocan ondas, vamos a ver cómo también un peinado que Selena tiene preparado, ya estamos viendo aquí atrás, porque también el tema de esto es mucho de creatividad. Y bueno, también algo muy importante es este tema de creatividad-realidad, es decir, este tema del estilizado es mucho de creatividad, es mucho de pensar cómo puedo lograrlo, qué quiero hacer, si quiero hacer un torcido, si quiero hacer un recogido. Es realmente mucho de idear, de imaginar, pero también es mucho de aterrizar, porque de pronto vienen nuestros clientes con una imagen en el teléfono donde a lo mejor hay extensiones, cortinas, efectos de color, o sea, hay algunas cosas o algunos detalles que nosotros no tomamos en consideración, y aunque nosotros tratemos de hacerlo exactamente igual, ya sea por su densidad de cabello o ya sea por la coloración, no luce de la misma manera. Entonces, creo que es muy importante que tomemos en consideración algunos detalles técnicos y vamos a tratar de irlos viendo y descubriendo en el largo de esta clase del día de hoy, ¿vale? Muy bien. Pues Selena, ayúdanos, vamos a empezar primero con el tema de cuáles son los puntos importantes que tengo que tomar en consideración en cuestión de para poder empezar a hacer el styling como tal. Primero vamos a hablar de la visión. Esta visión, que incluye el tema de la visión, vamos a hablar del método, cuáles son los métodos que tengo que tomar en consideración, el control del producto y el saber el producto como tal, porque recuerda que aquí mucho es qué haces para usarlo a tu favor y no en tu contra. El perfect match, cómo hago un perfect match, que a veces se me olvida y es ya casi lo último. Y por último, la técnica adecuada, que eso es lo que vamos a desmenuzar durante toda esta semana como tal. Vamos a empezar con el primer punto, que es la visión. ¿Qué tengo que tomar en cuenta de la visión? Muy bien, algunos puntos importantes como la silueta.
La silueta es muy importante tanto de qué es lo que estoy viendo en el tema del peinado, si tiene curvas, si tiene líneas rectas, si parece más un triángulo, si parece más un cuadrado. Necesito ver la cuestión de la silueta y que también esta silueta haga un perfect match con mi cliente, si la silueta es adecuada o si no es adecuada. Vamos a ver más adelante el tema del perfect match y de la silueta porque de pronto es importante tomar en consideración que si mi cliente es un rostro redondo donde hay líneas curvas y yo quiero hacer la famosa cebolla, el famoso recogido de cebolla que se dio mucho tiempo, que es otra línea curva, pues no nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces tengo que tomar en consideración este tema de la silueta. Otro punto es el perímetro. Recuerdan también qué tan amplio puede salir en cuestión de la silueta también de mi cliente, y no nada más hablo de la cabeza, sino de la silueta completa del cuerpo de mi cliente. Si este perímetro me lo va a permitir o lo va a ayudar o lo va a perjudicar. La textura, que tiene que ver si el cabello es fino, mediano o grueso. Recuerda que no es lo mismo estilizar un cabello fino, que a lo mejor puede tomar una forma o una memoria más rápido, versus un cabello grueso que nos va a costar un poquito más de trabajo y que tengo que tenerlo en cuenta. No significa que no lo puedo llevar ahí, sino significa que va a requerir de un poco más de trabajo como tal. Abundancia. Creo que esto es algo que nos pasa a la mayoría, que de pronto llegan con estas fotos de cabelleras estilo J-Lo, con una cabellera súper abundante y mi clienta no la tiene tan abundante, y entonces tengo que ayudar a que se vea así, o todo lo contrario, es un recogido súper pequeño y resulta que mi cliente tiene muy abundante el cabello y tengo que esconder cabello. Entonces, cuando hablamos de la abundancia, también hay que dejarle muy claro a mi cliente qué tanto puedo hacer y qué tanto no puedo hacer. Me puedo ayudar de ciertas cosas, en especial cuando hablamos de volumen, porque puedo añadir algunas cosas adicionales como recogidos, o puedo hacer trenzas, o incluso puedo añadir texturas que me puedan ayudar a que se vea con mucho más volumen, rellenos por ejemplo, pero ojo, porque puede ser que para mi cliente sea un poquito complicado. Hay veces en que el relleno no es tan cómodo para el cliente y a lo mejor no le va a ayudar muchísimo, pero sí es importante que cuando hablamos del peinado tengamos muy claro que esto puede ser una opción para mi cliente como tal. También tiene que ver mucho la condición, y generalmente cuando vienen nuestros clientes este tema de empezar a hacerse el estilizado como tal, o que empiezan a tomar en consideración el tema de empezar a hacerse un peinado, de que van a hacer un peinado para algún evento en especial y vienen previamente con nosotros para pruebas, para poder ver costos, etc. Es muy importante que veamos dentro de la condición qué servicios previos puedo ofrecerle a mi cliente, porque no es la misma resistencia al calor un cabello más sano que un cabello ya sensibilizado. Entonces sí es muy importante que sepamos esto, y que aparte la textura visual va a ser muy diferente. Algo de lo que también les hablaba muchísimo es el tema del color. Generalmente cuando vemos peinados profesionales y muy bonitos, generalmente escogen a chicas de cabello rubio, que hacen que visualmente se noten mucho más los detalles. Y posiblemente yo hago esto en una cabellera mucho más oscura y puede ser que no les encante cómo le quedó, aunque sea exactamente el mismo. Entonces es importante platicar con mi cliente. Puedo hacer coloración antes, puedo explicarle que esta coloración, dependiendo de si tiene algunos detalles, algunos efectos de baby lights, highlights o de balayage, pueden ayudar a que el peinado luzca mucho mejor porque va de acuerdo al tipo de diseño de coloración. Y también un tema que a lo mejor no puse aquí, pero que es muy importante tomar en consideración, es el tema del corte. ¿Qué forma tiene el corte? Que creo que también puede ayudar o perjudicar para hacer el peinado o el estilizado que mi cliente está buscando. Y por último, no debes olvidar los famosos patrones de crecimiento, que son estos remolinos, como les llamamos. Estos patrones de crecimiento que generalmente quiero luchar en contra de ellos. Si tienen una dirección y el recogido es completamente del otro lado, puedo ayudarme, por medio de calor y de cepillos, puedo ayudarme a tomar la dirección adecuada. Pero no se te debe de olvidar que el cabello, para que cambie la forma o la textura original, tiene que pasar por un proceso de humedecer el cabello. Ojo, cuando está cerca del cuero cabelludo significa que esta probabilidad es de un 60%, ya que probablemente en el momento en el que exista un tema de sudoración,
va a mojar la fibra capilar y vuelva a regresar el patrón de crecimiento a su lugar de origen. Entonces tienes que tomarlos en cuenta para que sean parte y te ayuden muchísimo en lugar de perjudicarte, porque si quieres ir del lado contrario, en algún momento del peinado de mi cliente puede regresar a su forma original. Ya vimos la misión, ahora vamos con el método. Cuando hablamos del método, tenemos que tomar en consideración algunos puntos como las áreas del cabello. Cuando hablamos de las áreas del cabello, recuerda que vamos a hablar de tres, que es la base, los medios y la punta. ¿Qué quiere decir? La base es cerca del cuero cabelludo, de 2 a 3 centímetros aproximadamente. Esto es muy importante porque va a depender de ahí el tema del producto y la colocación de la herramienta, el resultado que vas a obtener. Los medios, que recuerda que también ahí puede ser que use un producto totalmente diferente, una herramienta totalmente diferente, o la misma herramienta pero un método distinto. Y por último, la punta, que generalmente tengo que tomarla muy en consideración, porque a veces incluso cuando hacemos un simple brushing le damos mucho a los medios y la base y la punta no quedó tan bien, y entonces eso me va a perjudicar completamente en el tema del brushing. Cuando hablamos también de los tipos de herramienta, es muy importante los tipos de herramienta que tienes que tomar en consideración. Aquí puse algunos ejemplos muy claros, como los cepillos redondos, que son cepillos que generalmente nosotros utilizamos comúnmente dentro del salón. Recuerda que los cepillos redondos van a existir de dos formas. Generalmente los primeros que te voy a hablar y que nosotros no tenemos físicamente son los cepillos de cerda natural. Estos cepillos de cerda natural generalmente están hechos de madera y tienen más cerdas dentro de cada uno de los orificios del cepillo. Cuando hay más cantidad de cerdas, significa que va a haber mayor control o mayor tensión a la hora de estilizar. Estos ayudan muchísimo y facilitan muchísimo el brushing, queda mucho más limpio. Incluso algunas veces he escuchado que nos dicen que queda mucho más brilloso. Esto puede ser cierto porque recuerda que como está tomando más cabello y está haciendo mucho mejor tensión, definitivamente te está ayudando a pulir mucho mejor la cutícula, lo que va a hacer que se vea mucho más lindo el cabello como tal. Otra opción que tenemos nosotros y que sí tenemos, podemos mostrarte aquí físicamente, son los cepillos térmicos, que estos cepillos térmicos generalmente tienen orificios en la parte del centro para poder permitir que el calor pase a través de ellos, y entonces en el momento en el que tú enrollas toda la hebra capilar pueda tener calor de un lado y pueda tener calor del otro. Este ayuda muchísimo a poder generar este tema de calentar tal cual la fibra capilar y ayudarte a tener un mucho mejor calentamiento como tal. Sin embargo, son cepillos que tú tienes que generar por medio de la muñeca mucho mejor tensión para poder estilizar o para poder tensar como tal y poder hacer un mejor brushing. Existen de diferentes tamaños, ¿no? Vemos desde el más pequeño, un punto intermedio, el tradicional para cabellos más medianos, más cabellos largos y cabellos muy largos y muy abundantes. Recuerda que algo muy importante cuando hablamos de la herramienta es que dependiendo el tamaño, voy a poner aquí como tres que se vean luego se ve el tamaño. Estos dependen muchísimo de la cantidad de cabello que vas a tomar para poder hacer mucho mejor el estilizado como tal. Entonces, si tomas más cabello, el pulido puede ser no tan bueno, y por eso es que se recomienda para cabellos mucho más largos. Te da la opción de poder tomar un poco más de cabello versus el que es más pequeño, que tienes que tomar secciones mucho más pequeñas, o está perfecto para cabellos mucho más cortos. En lo personal, de pronto lo más pequeño te ayuda muchísimo cuando quieres pulir mucho y quieres que se quede, que obtenga mucho más memoria como tal la fibra capilar. Es mucho mejor si tomas secciones mucho más pequeñas, y los cepillos evidentemente son mucho más pequeños. Esto ayuda a que puedas ir puliendo, es más cansado pero puedes pulir mucho mejor y puedes darle mucho más memoria a la fibra capilar. Creo que incluso es de los favoritos también de Selena, que ya la he visto que también ahí pule con los cepillos mucho más pequeños, y justamente es por esto, porque tienes que recordar que no solamente es cómo queda en el salón, sino qué va a pasar cuando mi cliente se va del salón y va a su evento. Entonces, a veces cuesta un poco más de tiempo, pero es mucho mejor para el resultado final de mi cliente, ¿no? También dentro tenemos el cepillo, el cepillo paddle, que es este cepillo que nosotros aquí le decimos mucho de raqueta. Es un cepillo completamente cuadrado, tiene menos cerdas, las cerdas generalmente son duras,
y si lo veo de una forma completamente vertical, las cerdas son completamente lineales. Si lo veo de una forma horizontal, las cerdas están intercaladas entre ellas. Entonces, este cepillo es muy bueno para desenredar de una forma vertical y muy bueno para poder hacer un secado mucho más natural de una forma horizontal. Puedo tener mucho mejor control de la fibra capilar y poder secar. También puedo dar un volumen natural con este. Bueno, la verdad es que hasta podrías generar volumen, pero va a depender muchísimo de la técnica como tal. También adicional nos pueden ayudar muchísimo a peines que en especial cuando son peines cuadrados como estos no nos ayudan a tener una gran tensión, pero en cabellos muy cortos, por ejemplo en los de caballero, nos ayuda mucho cuando quieren hacer el copete o quieren darle una forma mucho más cuadrada. Entonces puedo tomar cabello, detener y dar calor, y eso me va a ayudar muchísimo a poder hacer un efecto mucho más cuadrado como tal, al igual que peines que me ayuden a generar, a sacar secciones, a poder generar mucho más tensión. Recuerda que mientras más cerdas tenga o mucha más compacto esté, mayor tensión voy a obtener del cabello como tal. Muy bien, otra parte que nos va a ayudar son las herramientas térmicas. Digo, voy a hacer pausa para tres cepillos que yo no tengo físicamente, pero que quiero hablar de ellos. El primero es el peine tipo Vent, que generalmente tiene unas aberturas en este cepillo. Es mucho más amplio el tema de las cerdas, lo cual significa que va a entrar mucho mejor el calor. Este me ayuda muchísimo para secados naturales o cuando nosotros queremos orear el cabello, poderle dar una dirección, y el hecho de que tenga estas aberturas ayudan a que el calor pueda ventilar, por eso se llama vent, porque me ayuda a ventilar el tema en el cabello y me ayuda a secar mucho más rápido y con cierta tensión. Pongo un ejemplo porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. Pongo un ejemplo, cuando queremos hacer una simple coleta de caballo muy ligera, una coleta recogida alta, muy lisa, ¿no? Y de pronto nosotros oreamos el cabello y lo secamos a todos lados. Recuerda que el cabello, cuando pasa de un proceso de húmedo a seco, va a tomar la dirección y la forma que le estás dando. Entonces el cepillo Vent nos ayuda muchísimo a tener mucho mejor tensión, o incluso el paddle, eso también es muy bueno para eso, porque recuerda que tienes que secar hacia la dirección donde vas a hacer la coleta. Entonces, si la coleta va a ser alta, de nada sirve que tú seques por todos lados. Cuando quieras hacer la coleta, vas a ver que el cabello tiene mucho volumen cerca del crecimiento, y después estás luchando con deshacer esas pequeñas bombas de cabello que se hacen ahí. Esto es normal, tú mismo las provocaste. Entonces, para que eso no pase, lo que tú tienes que hacer es ir secando en la dirección de la cabeza hacia donde vas a llevar el cabello, y aunque sea un oreado natural, lo tienes que hacer de esa manera para que a la hora de hacer la coleta sea mucho más sencillo y no tengas estos efectos que tengas que estar deshaciendo como tal. Otro, y que es de mis favoritos, es el cepillo Denman, que este cepillo también es muy similar al Vent, pero tiene un poco más de cerdas y puede tener mucho mejor control. Este me encanta para caballeros, me encanta para poder hacer copetes, porque puedes generar volumen con las primeras 2 cerdas o 3 para poder generar esa tensión y generar volumen. Y ojo, el copete en los hombres no es redondo, es cuadrado. Entonces justamente es un cepillo que nos va a ayudar muchísimo con el tema de hacer más cuadrado el tema del copete y no completamente redondo. Entonces y también puede ayudarme a secar, a tensar. Entonces para caballeros está fabuloso. Muy bien, ahora sí me voy con otras herramientas que me pueden ayudar y que también tengo que tomar en consideración. Recuerda que el cabello pasa de caliente, de húmedo a seco, y esa es la dirección que va a tener. Entonces la primera opción de la que es muy común que vamos a hablar es la secadora. Recuerda, en este caso tenemos la Furiosa. Recuerda también el tema del calor que vamos a tener y que vamos a manejar. A veces creemos que la máxima potencia con el máximo calor lo va a hacer mucho más rápido, pero recuerda que eso puede provocar más flyaways o estos cabellitos que se ven volátiles. Si esa es mi intención del peinado, está súper bien, pero si mi intención es tener mayor tensión, entonces es mucho mejor bajar el tema del aire, que el aire no explote tanto para que el cabello no tenga tanta volatilidad y tenga mucho mejor tensión como tal, y puedo usarlo en el mayor en la cantidad más alta de calor que puede generar la secadora, que son 180 grados. Entonces en realidad no es tanto, y se le conoce como un calor indirecto. ¿Por qué? Porque no toca la fibra capilar.
Entonces, en el momento en el que no toca la fibra capilar, puedo hacer mucho mejor una tensión sin necesidad de quemar el cabello como tal. Y ojo, eso no significa que no deba utilizar un protector térmico, del cual ahorita vamos a hablar. Generalmente vienen diferentes tipos de difusores. En este caso, este es un difusor mediano. Puedo retirarlo generalmente y puedo tener un difusor más amplio. Voy a regresar la secadora. Aquí vemos dos tipos de difusores. Como pueden ver, uno es mucho más amplio que el otro. Esto es para secciones mucho más grandes, cabellos mucho más largos, o cuando quiero hacer un secado natural mucho más rápido, la grande me va a ayudar mucho más. Y para esos cabellos rizados, un difusor que no se me puede olvidar justamente es este difusor, que bueno, este es uno como el tamaño estándar, que se puede adaptar a los tipos de secadora profesionales. Y la idea es que el cabello tenga mayor, pueda aplicarlo aquí. De hecho, por eso tiene estos pequeños orificios y estos pequeños sobresalientes, donde el cabello en realidad la idea es que se enrolle y puede empezar a tomar la forma que estoy buscando. Vamos a tener después una clase de cómo secar el cabello rizado, porque creo que es muy importante que de pronto usemos el producto adecuado, el secado adecuado, y justamente creo que es muy importante que a veces no tomamos esta herramienta en consideración y todos los queremos alisar o les queremos dar más forma con la tenaza, lo cual está bien, pero primero tendríamos que secar con un difusor para respetar la forma original y el tipo de rizo original que tiene mi cliente. Muy bien. Después tenemos la plancha y tenemos la tenaza, que son herramientas muy importantes que tengo que tomar en consideración. Generalmente hoy la mayoría queremos hacer todo con este maravilloso artefacto. Queremos hacer ondas, queremos liso, queremos todo con este artefacto. Sin embargo, bueno, no debes de olvidar que por mucho que tenga estas zonas curvas, la parte del centro no deja de ser plana. Entonces, yo sé que muchos van ahorita a explotar con lo que voy a decir, pero no es la herramienta adecuada para hacer ondas. Es una realidad. ¿Me sirve? Sí. ¿Me ayuda? Sí. ¿Quedan las ondas? Sí. Pero no van a tener la duración que mi cliente requiere con el tema de las ondas. Una persona que es muy lacia y que quiero darle onda, hagan la prueba y le va a durar mucho menos que si lo hicieran con la tenaza como tal. Entonces, ¿por qué? Porque recuerda que cuando estamos hablando de una onda, hablamos de curvatura. Aquí no hay ningún momento plano, es completamente curvo, idéntico a un rizo. Entonces, ¿con esto puedo hacer rizos? Sí, pero puedo hacer rizos mucho más rápidos y que no tengan un tema de larga duración. Si mi cliente me está pidiendo ondas o rizos porque quiere que le duren mucho, entonces tengo que irme por un tema de una tenaza como tal. Y la tenaza, generalmente, bueno, en el caso como lo es de Avina, se pueden intercambiar los tamaños. Vienen tres. Este es mi favorito, por eso es el que la tenía. ¿Por qué es mi favorito? Porque puede ir desde más pequeño hasta más amplio. Generalmente ayuda muchísimo para dar un aspecto mucho más natural. Pero si quiero o necesito para poder empezar a hacer un recogido como tal, tengo la opción de 1/4 de pulgada y de 1 pulgada completa para poder ayudarme como tal, ¿no? Entonces me puede ayudar, solo ojo, recuerda, si quiero ondas que tengan mayor duración, esta va a ser mucha mejor opción como tal. Y algunos puntos adicionales es la sujetación o el tema de la sujetación, que ahorita la vamos a cambiar a la presentación para que vean. ¿Qué voy a utilizar para poder tomar la precisión de tomar el cabello? Bueno, este tipo de pinzas me ayudan muchísimo para poder hacer una sujetación durante el proceso. Pero hay otras herramientas que me pueden ayudar muchísimo con el tema de poder empezar a hacer un recogido como tal. Estos picos son muy pequeños y los consigues en todos lados, generalmente son completamente planos. Estos me ayudan muchísimo cuando quiero hacer las famosas anchoas, pero ya a una forma moderna. Yo me acuerdo que antes las anchoas las hacías en húmedo, papel, punta, y tenías que enrollar y esperar a secar. Hoy las puedes hacer en realidad con una tenaza, y cuando quieres que se enfríe y tome esa forma, simplemente la sujetas con este tipo de pinza que ayuda muchísimo a sujetar. Por eso es plana, para no crear ningún tipo de curvatura tampoco dentro de la curvatura, y me ayuda a sujetar para que se enfríe y después pueda soltar y el cabello tenga mucha más memoria.
Adicional también tengo unas más grandes, digo, estas a veces funcionan más como para sujetar el cabello. La verdad es que en lo personal estas no me encantan porque tienen una parte curva en la parte del centro y sí pueden generar marcaciones. Ahora, ojo, hoy por hoy se pueden utilizar, puedes utilizar la plancha y posteriormente aplicarlos y eso le genera una ligera textura al cabello y se ve muy lindo y ahorita está como muy de moda. Entonces ahorita se está usando mucho como estos flecos muy lisos con una textura irregular en ciertas zonas que justamente lo generas con este tipo de picos. Y adicionales, recuerda los pasadores, que son un clásico. Algo que siempre les doy como un tip: jamás uses la boca para abrirlos, eso es terrible. Recuerda que tienen dos cabecitas que justamente ayudan a poderlo abrir y sujetar. Nunca lo hagas con la boca, eso se ve súper mal. Y vienen de diferentes colores y en diferentes tamaños para que los puedas utilizar. Y al mismo tiempo, si quieres una mejor sujetación que un pasador, existen estas horquillas que generalmente la forma correcta de introducirlas es generando una especie de curvatura. Es decir, tienes que tomar el cabello hacia arriba y luego introducirlo hacia abajo y eso hace un efecto de clip, es decir, hace un efecto de retenerlo para que sea mucho mejor y mucho más sujeto. Generalmente estas son mucho mejores para recogidos, son mucho mejores para cuando no quieres que el cabello salga y que el cabello se mantenga mucho más tiempo. Es mucho mejor que un pasador. Muy bien. Y vámonos con el tema del control del producto, que creo que es algo que estábamos buscando mucho. El tema del control del producto, tienes que tomar en cuenta el tema de qué necesito conocer del producto como tal. Entonces, hay unas preguntas que necesito que te hagas. 2 clics, si puedes hacer una, please. Bien, la primera es preguntas. ¿Qué es? Para poder conocer el producto, tienes que pensar en qué es, qué textura es. ¿Es en gel? ¿Es en crema? ¿Es líquido? ¿Qué es? Para poder identificar hacia dónde lo puedes aplicar. ¿Cómo lo uso? Es decir, lo puedo usar en seco, lo puedo usar en húmedo, ¿qué textura me puede generar? ¿Por qué lo uso? Esta pregunta es fundamental y a veces la olvidamos. Recuerda, muy importante, saber por qué usas el producto. No se trata de aplicar un producto en general y se acabó. Se trata de aplicar un producto en áreas específicas para lograr un resultado como tal. Y por último, ¿cuándo debo usarlo? ¿Al principio del estilizado o al final del estilizado? ¿Para qué? Para poder aumentar el conocimiento del producto. Recuerda que esto es muy importante. Cuando tú quieres generar, que lo voy a empatar con el último, que es las ventas se pueden disparar. Recuerda que el styling, la única manera de poderlo vender es cuando nosotros lo estamos utilizando y le platicamos al cliente por qué lo estamos utilizando. No puedes esperar solamente que el cliente utilice una cera por utilizarla. Él generalmente va a querer que tú le expliques cómo y por qué y para qué debe utilizarla. Entonces, en el momento en el que tú conoces bien el producto, en el momento en el que tú conoces y aumentas tu conocimiento en el producto, recuerda que puedes aumentar tu sentido de ventas como tal. Muy bien, bueno, antes de empezar a hablar del producto me gustaría escuchar si ya hay algunas preguntas, si hay algunos comentarios, porque creo que me he ido hoy de corrido. Sí, Alberto. Tenemos saludos desde Tijuana, Los Mochis, Sinaloa, desde Toluca, Tijuana, desde aquí de Jalisco, desde Jalapa, Veracruz, Los Mochis de nuevo, desde Estados Unidos, desde Ciudad de México, de Veracruz, Ciudad de México, Zacatecas, Chiapas, Tecamac, Acapulco. Y preguntan, quisiera saber qué tratamiento para proteger el cabello del secado. Muy bien, justamente ahorita vamos a hablar de ello. Recuerda que una parte muy importante va a ser la preparación, es decir, no porque ya voy a utilizar algo estilizado me estoy olvidando de que previamente utilicé shampoo, mashera y reconstructor o leave-in adecuado antes de. Es decir, si quiero que el cabello tenga una textura o un efecto visual de cabello mucho más sano, tengo que utilizar mi shampoo, mashera y mi leave-in dependiendo de la necesidad del cabello como tal. Entonces puede ser hialurónico, puede ser goji, puede ser argán, agave, abundancia, dependiendo de cada una de las necesidades. Y ahorita vamos a descubrir cuál es el producto idóneo para proteger del calor y al mismo tiempo darle este sentido de memoria. Preguntan también si los cepillos redondos los tienen a la venta.
Me parece que ya no los tenemos, les voy a investigar y mañana les prometo que ya se los digo. Me parece que se acabaron, pero ahorita les cuento, bueno, no ahorita, mañana les cuento si los tenemos a la venta todavía. Sí son cepillos Sabina, son cepillos que en algún momento nosotros vendimos, pero no estoy seguro de que haya ya, de la última clase que hablamos de herramientas para acá, incluso las planchas también ya se acabaron, entonces les digo mañana que sí tenemos. Preguntan que cuál es el peine recomendado para hacer el crepé. Muy bien, fíjate que es muy importante. El crepé lo puedes hacer con dos tipos de peines. Existe el peine pulidor, que es un peine que tiene estas cerdas mucho más compactas y pareciera que es más bien una octava parte de un cepillo. Son muy compactas y te ayudan muchísimo a poder hacer un muy buen volumen sin tener que enredar el cabello como tal. La otra es también un peine mucho más pequeño, miren, aquí está, que puede ayudarnos justamente con este tema de poder hacer un efecto de cardado y poder no enredar el cabello. Pero recuerda que en cuestión de las púas tienen que ser mucho más pequeñas o mucho más compactas. Preguntan también que cómo es el uso del lisiante. Muy bien, lo vamos a ver porque creo que una herramienta, que de hecho me voy a adelantar y de una vez voy a hablar de él, una herramienta muy importante es el lisiante de argán. La mayoría de nuestros clientes que quieren un cabello más liso, que no tienen este tema de control en el cabello porque es un cabello crespo, que es un cabello indisciplinado y que buscan esos efectos de lisos o completamente flat en su planchado o en su peinado tradicional, esta va a ser una crema para peinar, es decir, voy a utilizar mi shampoo, mi mashera, mi leave-in y antes de peinar voy a utilizar lisiante de argán en húmedo. Voy a usar secadora y cepillo y si quiero utilizar la plancha posteriormente lo puedo hacer sin ningún problema. Va a protegerme hasta 220 grados centígrados, entonces recuerda que la plancha debe de ser utilizada antes o menor a esa cantidad como tal. Y la ventaja es que me va a ayudar a que el cabello tenga este peso que necesita para que no se esponje y para evitar este tema del frizz. Entonces me va a dejar un liso completamente flat sin dejarlo pesado, que eso es algo que a veces algunas cremas para peinar de otros lados es el problema que tienen. La ventaja es que lo deja con una sensación bastante ligera. Preguntan, bueno, más bien hacen un comentario. Cuando se secan el cabello con el difusor queda esponjado, ¿por qué? Muy bien, hay una técnica especial, es decir, no se trata solamente de algo que hacen mucho visualmente, es que solamente giran el difusor y eso va a provocar un tema de frizz. En realidad tienes que tener un tema de control, es decir, tienes que aplicarlo, encender la secadora para que entonces empiece a haber un tema de calor y solo se gira al final y se gira levemente, pero en realidad o puedes girarlo y dejar ahí el tema de calor, no lo tienes que estar girando. El problema es que a veces lo tomamos y lo estamos girando y eso evidentemente va a provocar un tema de frizz en lugar de un control como tal. Saludos desde Lerma y preguntan, yo vendo muchos cepillos, pero la placa de iones se acaba muy rápido, ¿cómo poder cuidarlos para que no se desgasten mucho? Muy bien, en un tema de las placas de iones, la realidad es que depende muchísimo también de la marca, porque cada una de las marcas te va a decir hacia dónde o cómo lo puedes cuidar adecuadamente. Muy importante es que siempre que termines de utilizar una herramienta térmica de calor directo, llámese plancha o tenaza, tienes que retirar muy bien los residuos. A veces eso no lo hacemos. No, nosotros terminamos de estilizar, terminamos de usar la herramienta térmica que se enfríe, la guardamos y listo. Y no la limpiamos, entonces tenemos que limpiarla muy bien porque los residuos de producto que ahí se quedan van arruinando cualquier tipo de herramienta como tal. ¿El difusor para cabello rizado lo tienen en Avina? Muy bien, no, como les decía, este es un difusor genérico, este es un difusor que nosotros compramos por fuera para poder tener una opción como tal. Saludos desde Saltillo, España, Puebla, Oaxaca, desde Juárez también, Ciudad de México de nuevo, desde aquí de Jalisco. Saludos a todos. Muchísimas gracias por estarnos viendo y bueno, ahora sí vamos a darle paso al tema del control de producto y con lo primero que vamos a empezar es justamente con Fiber Paste. Fiber Paste, que justamente está acá, recuerda, es una cera moldeadora, pero también es una cera fibrosa. ¿Qué quiere decir que sea una cera fibrosa?
tengo que tomar en cuenta el tipo de ceras que existen. Esta es una cera que cuando la tomo, me voy a acercar para que vean, hace una pequeña fibra como tal. Ahí va. Tengo que tomar un poquito más. Eso es una fibra. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que tomo cierta cantidad de producto, es importante que sepa que voy a empezar a sentir ese efecto de fibra como tal, de que generalmente voy a necesitar de una cera, y esto es justamente para moldear. ¿Qué quiere decir moldear? Que la puedo utilizar en cabello húmedo y que posteriormente puedo utilizar secadora o plancha o tenaza para poder darle una forma, y eso me va a ayudar a que tenga memoria y la estructura que yo estoy generando se mantenga mucho más tiempo y que pues pueda ayudarme como tal. También es un producto que puedo utilizar al final. Recuerda que algo muy importante es que puedes mezclar con un poquito de fluido o con liquid silk, que ahorita vamos a ver, o lis de lino, para poderle dar una textura más de acabado y más de finalizado. Pero recuerda que es una cera que me va a ayudar con un tema previo para darle memoria al cabello y poder tener mayor durabilidad como tal. ¿Me puedes traer una toalla húmeda? ¿Qué sigue? Algo que es de mis favoritos de Avina es justamente este producto maravilloso, que es la laca extra forte. ¿Qué quiere decir esta laca? Que puedo jugar con ella a hacerlo de una duración o una fijación menor a hacerla a una ultra fijación. Generalmente tiene un amplio aspecto en el que puede salir y puede determinar muy bien hacia dónde lo puedo llevar. Recuerda que también es un spray que no deja residuos, que puedes retirar muy bien, que eso también es algo que es bueno platicarle al cliente, que pueden peinar con un cepillo y que puede retirarse perfectamente bien la laca y que no va a dejar este efecto de residuo como tal. Puedo ayudarme en cuestión de cómo puedo hacer más alta la fijación. Bueno, tengo algo que se llama construcción, es decir, necesito aplicar una cantidad, darle forma y necesito aplicar otra cantidad, y puedo ir aplicando cantidad y cantidad de tal manera a que pueda ir tomando mucha más textura o mucha más el tema de fijación como tal. Muy bien. Otro producto que tenemos ahí es el gel extra forte, que viene en dos presentaciones. Viene en la presentación de tarro y viene en esta presentación mucho más práctica que se parece al reconstructor. Esto definitivamente es para los amantes del gel. Estos chicos o chicas que les gusta tener el cabello súper controlado, muy clásico, es un gel que seca rápidamente y que va a tener extra control, extra fijación. Hablamos de esos cabellos rebeldes que quiero que no se muevan en todo el día, pero que tampoco se vea como un efecto plastificado. Me ayuda muchísimo a que tenga muchísimo control. Si quiero un efecto completamente engominado, puedo utilizar un exceso de producto y no va a dejar este efecto blanco en el cabello, que también a mí a veces eso me gusta por practicidad, y que de pronto estos clientes que a lo mejor no tienen tanto tiempo de peinar pueden utilizar ambas versiones, más amplio para quienes usan muchísimo o tienen mucho cabello, y un poco más práctico. Esa es la única diferencia. Porque sí me han preguntado mucho sobre cuál es la diferencia de los dos geles. Solamente es la presentación, esa es la única diferencia. Ambos hacen exactamente lo mismo. Y tenemos que ahorita preguntaban justamente de un producto para poder estilizar, para poder proteger del calor, que es un producto que puedo utilizar. Tenemos Liquid Silk, que este es como un tema más en aceite, que te puede ayudar a proteger de la herramienta de calor, tanto directo como calor indirecto, hasta 220 grados centígrados, y te ayuda a tomar también la memoria. Ojo, para cabellos muy secos, para cabellos que son muy opacos, esta va a ser una muy buena opción previo a poder empezar a estilizar, para que el acabado final le dé bastante brillo como tal. También adicional, en cuestión de los productos de protección de calor, tenemos lis de lino, que el lis de lino generalmente lo recomendamos para estos cabellos que son rizados y que quiero que sean completamente flats. ¿Por qué? Porque tiene un sistema antihumedad por 24 horas.
Entonces este producto me va a ayudar muchísimo con este tema de que no es porque le vaya a dar más peso, sino es porque me va a ayudar a darle la memoria al cabello y evitar que esta humedad se penetre en el cabello y vuelva a tomar su forma original. Me va a ayudar a que el cabello quede con mucha más memoria y también tiene una protección térmica de hasta 230 grados centígrados. Otro producto adicional que es de mis favoritos es Styling Curly, que recuerda que Styling Curly está pensado para definición del rizo. Tiene un tema de pantenol que nos ayuda muchísimo con este tema de definir el rizo, darle esa hidratación, define muy bien el rizo y tiene una protección de calor indirecto. ¿Qué quiere decir? Que está pensado a que puedas utilizar el difusor y que no queme el cabello como tal. Le va a dar este efecto curvo que generalmente estamos buscando con definición y evitando el tema del frizz. Pero el acabado es muy natural, no es húmedo, no es como este acabado que generalmente buscan en el efecto del mousse, es muy distinto. Para aquellos clientes que sí les gusta el acabado húmedo, tenemos Wet Look, que cuando hablamos del Styling Wet Look hablamos de un acabado más húmedo, puede usarlo también un cabello rizado, pero un cabello rizado que le guste este efecto más húmedo, que se vea con producto como tal, o puede ser un cabello completamente lacio pero que le gusta que tenga este efecto húmedo, también puede ser una muy buena opción. Es como un tipo gel, entonces es muy fácil de aplicar y muy fácil de utilizar. Y por último tenemos Styling Mousse, que también es de mis favoritos, porque puede dar muy buen volumen. Tú podrías pasarte con este en la cantidad y no van a quedar absolutamente nada de residuos. Puedes utilizarlo en cabello húmedo y posteriormente estilizar, es lo que a mí me gusta para que el copete esté completamente con ese volumen durante todo el día. Recuerda que es muy importante que lo puedes utilizar en húmedo o lo puedes utilizar también en seco, pero está basado o está pensado en dar volumen básicamente. Entonces, clientes que quieren volumen en ciertas zonas localizadas lo puedes utilizar. Clientes que a lo mejor el rizo les gusta con mucho volumen también lo pueden utilizar. Recuerda que está pensado en un tema de volumen. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que tomar también en tema de control del producto? Bueno, ¿lo voy a aplicar en húmedo o lo voy a aplicarlo en seco? Van a tomar cursos diferentes, van a ir a lugares diferentes. Entonces, si lo aplico en húmedo, recuerda que me va a ayudar a tener mayor memoria y control. Si lo aplico en seco, recuerda que es más para un terminado o un acabado como tal y que también me va a ayudar a un tema de definición. Puedo usar el mismo producto tanto en seco como en húmedo, pero van a ir a diferentes lugares. Entonces, voy a poner un ejemplo. Usamos Fiber Paste para poderle dar ese efecto de memoria, que recuerda está teniendo un tema de memoria, me está controlando la sección para que pueda ser mucho más controlada, y puedo volver a utilizar un poquito de Fiber Paste para solamente dar ese efecto determinado y que también me ayude con la definición de lo que estoy haciendo. Si es un rizo, me va a ayudar con el tema de definirlo mucho mejor. Muy bien, y por último tenemos el Perfect Match, que cuando hablamos del Perfect Match, recuerda que tenemos que tomar en consideración el tipo de rostro de mi cliente. Ahí mismo ya hemos hablado de tipos de rostro, y recuerda que algo que también tengo que tomar en cuenta del tipo de rostro son las líneas angulares o las líneas curvas, que justamente si mi cliente tiene una curva en el rostro, pues no puedo hacer una curva en cuestión del peinado, tendría que ser una curva, algo mucho más recto o mucho más liso. También algo es importante tomar en consideración el tema de los vestidos. Puede ser un vestido muy sobrio o muy simple, y a lo mejor el cabello te permite llevar una onda mucho más messy, mucho más suelta, mucho más amplia. Y si mi cliente quiere una onda pero su vestido es más con encaje, es más incluso es largo y tiene efectos más de encaje que lo lleva hacia un tono mucho más elaborado, entonces sí puedo hacer las mismas ondas, pero aquí serían mucho más controladas. Puedo hacer un semi recogido, o sea, tengo más opciones para poderlo llevar a ese punto. Entonces es importante que también tomes en consideración el vestido de mi cliente. Y por último, los accesorios, que cuando he hablado aquí de las novias les he contado de mi experiencia con un accesorio donde hicimos la prueba perfecta del recogido, y el mero día de la boda
la novia decidió cambiar y trajo un accesorio muy grande, entonces no podíamos embonarle ninguna parte del peinado y tuvimos que cambiar completamente el peinado ese día. Entonces sí tienes que tomar en consideración que hoy existen muchos tipos de accesorios que generalmente les gusta utilizar incluso ahora los pasadores. Entonces si quieren hacerlo está bien, pero solamente tómenlos en consideración desde un inicio, y desde un inicio pónganlos, aunque hagan pruebas previas, siempre utilízanlos para saber si va a favorecer o en qué parte del peinado pueden encajarlo perfecto para poder hacer este perfect match. Y bueno, en la semana vamos a estar viendo el tema de la técnica adecuada. Mañana vamos a empezar con el tema de las ondas, entonces vamos a hablar un tema de la técnica que se puede utilizar tanto ondas como tipo con plancha, con el ferro, y que también las direcciones, qué tanto cabello, o sea, vamos a tomar en consideración en definitiva la técnica para poder hacer las ondas como tal. Muy bien, hoy he hablado muchísimo. Muy bien, Selena, cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí para poder terminar el día de hoy? Sí, la verdad, Alberto, que es un tema muy interesante. Yo creo que por eso no dejas de darnos tips y todo. Y sí, tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿la cera se puede aplicar para realizar el curly y que duren más? Sí, muy bien, es justamente uno de mis tips. Mañana van a ver, a mí me gusta mezclarlo con Liquid Silk, justamente para hacer mecha por mecha y poder después hacer el rizo. Está perfecta, qué bueno que ya estás pensando en la mezcla del producto, y sí se puede. ¿La laca deja el cabello con movimiento o es más de fijación? Muy bien, esto va a depender de la cantidad que tú utilices. Yo todos los días utilizo laca porque si no a las 3 de la tarde ya estoy despeinado, y quiero que veas que meto mis manos y no pasa absolutamente nada, el cabello tiene movimiento, pero yo utilizo 2 veces la laca. Si voy utilizándolo cada vez más y mientras más laca utilice, más rígido voy a obtener y más fijación voy a obtener. Entonces es una gran ventaja que tú puedas jugar con ella como tal. ¿El Fiber Paste lo pueden usar los hombres en casa para peinar su cabello? Sí, claro que sí, es una muy buena cera para caballeros, solo no le encasillen con el tema de los chicos, también se puede utilizar con chicas. Entonces lo que no quiero es que encasillen en los productos con una persona o con un término en específico. Recuerda que el estilizado, la realidad es que tú tienes la creatividad para llevarlo a donde quieras. En un clima muy caliente y húmedo, ¿qué productos recomiendas para un planchado? Muy bien, justamente lisiante de argán va a ser una parte fundamental e importante, porque la tecnología que tiene me va a ayudar a que sea antifrizz y anticrespo. Entonces es un muy buen producto justamente para estos tipos de climas donde son muy cálidos, donde hay demasiada humedad. Ojo, no significa que va a ser plástico para el cabello y que ya no lo va a modificar, no, sino que más bien va a alargar el tema de la duración en este tipo de climas. ¿La cera se puede aplicar antes de realizar los rizos? Sí, muy bien. De hecho, te diría que si tú quieres tener mayor control, la cera va antes de realizar los rizos para poder tener ese control y esa memoria. Cuando hablo de una cera fibrosa, significa que estas fibras que se generan son la memoria que le dan al cabello. Entonces, es como esa estructura o eso que se añade al cabello para darle esta forma y dure mucho más tiempo, versus a que si no utilizaras nada. ¿El styling curly se puede usar en casa y diario? Claro que sí. Recuerda que esto sustituye a tu crema para peinar habitual, es mucho mejor porque tiene pantenol y te define los rizos, y lo puedes utilizar ya sea con secadora o lo puedes dejar secar al natural. En efecto, ¿qué diferencia hay entre el wet look y el mousse? Muy bien, recuerda que el mousse no queda húmedo, no queda para nada un efecto húmedo, entonces ahí está la gran diferencia. Y el otro punto es que recuerda que el mousse da volumen. Entonces puede ser que tu cliente no quiera volumen, y si le estás recomendando el mousse para un efecto húmedo y aparte sin volumen, no va a ser una buena opción para este cliente. ¿Tienes productos para mantener el cabello liso que no se alborote? Muy bien, recuerda que el lisiante de argán va a ser una muy buena opción, al igual que el liselino es una muy buena opción para este tipo de clientes. ¿La laca deja residuos blancos? No, para nada. Ahorita acabo de tocar mi cabello y de hecho siento que me voy a tener que aplicar un poco más al rato.
para nada deja residuos blancos. ¿Tienes algún producto para peinar la barba? Muy bien, en cuestión de la barba, nosotros no manejamos un producto como tal. Es un poco delicado el tema, pero podrías utilizar un poquito de Fiber Paste para darle cierta dirección, pero tendría que ser muy poco. Para hacer rizos, ¿puedo utilizar el Styling Curly? Muy bien, el Styling Curly está pensado para definir el rizo que ya existe, más no crearlo. Entonces, ojo, ahí hay un punto de diferencia. Puedo utilizar el Styling Curly para poder definir el rizo natural o creado, pero si no hay rizo, es lacio y quiero hacerlo rizo, no es un producto que va a rizar más. El producto que va a ayudarte a rizar más es la técnica adecuada con el producto adecuado. Y por último, dan gracias por las clases y que los productos son muy excelentes y que les encantan a sus clientes. Muy bien, pues la verdad es que estas clases, como les he dicho en todas, de verdad, y no me voy a cansar porque quiero agradecerles a todos los que están conectados el día de hoy y que en realidad estas clases están vivas por cada uno de ustedes. Recuerden que el día de mañana nos vamos a ver para hacer ondas. Vente para acá, Selena, para que te despidas conmigo. Recuerda que el día de mañana vamos a tener las ondas, diferentes tipos de ondas, y decidimos llamar el curso Ondas Buena Onda, porque justamente estamos pensando en este tema de diferentes tipos de ondas con diferentes acabados y también diferente tiempo de duración. Entonces eso vamos a verlo el día de mañana, la importancia de las secciones, de las direcciones, todo lo que es importante para considerar a la hora de hacer las ondas y el producto adecuado. Así que muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros, y nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Aquí también tendremos a Selena y la vamos a ver en acción. Así que nos vemos mañana, que tengan un bendecido lunes. Bye bye.